Hola a todos, me da muchísimo gusto saludarlos, espero que estén muy bien, ojalá que este 2025 esté empezando de muy buena manera para todos ustedes. Estamos comenzando con este episodio, el 6º año de Podcast Agricultura. Muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar los episodios, por compartirlos. Sin ustedes, pues esto no tendría sentido. Y bueno, en este 6º año he querido hacer cambios en el formato de los episodios, los cuales, por cierto, van a ser más espaciados. En este 2025 van a tener un episodio mío cada 2 semanas, los días miércoles. Y van a ser muchos menos episodios, básicamente porque este 2025 me estoy enfocando a varias cuestiones. Una de ellas, por supuesto, es agronación.com. donde en estos momentos ustedes pueden encontrar recursos digitales para el agro. En estos momentos hay mapas sobre la producción agrícola, ya sea a nivel México o incluso a nivel de los estados, y también pueden encontrar archivos de Excel con las estadísticas de diversos cultivos. Seguramente alguno de ustedes recuerda que el año pasado estuve también hablando sobre agronación. En ese entonces estaba ofreciendo una membresía con clases para la mejora de las habilidades laborales de profesionistas agrícolas. La realidad es que ese proyecto pues como tal no funcionó, no hubo mucho despegue, entonces he pivotado el proyecto justamente para ofrecer recursos, y durante este año planeo ofrecer reportes, guías, formatos, muchos más mapas y por supuesto muchos más archivos de Excel, entre muchas otras cuestiones. Por supuesto, algunos cursos digitales muy específicos. Así que ya saben, pueden darse la vuelta por agronación.com para ver lo que hay. Como les comentaba, entonces va a haber muchos menos episodios este año, pero la idea es que sean más completos. En este sentido, a partir de este episodio voy a estructurar la información en varias secciones y vamos a comenzar con la sección Agro 3x3. 3 noticias que nos indican lo que está pasando en el agro, explicadas en un máximo de 3 minutos cada una. Primera noticia: el sector agrícola de Estados Unidos depende de trabajadores migrantes. Esta noticia la publicó El Sol de México y básicamente nos dice que el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos reconoció la necesidad de trabajadores migrantes en el sector agrícola, afirmando que no hay suficientes estadounidenses disponibles para estas labores. Por lo tanto, el programa de visas H-2A permite la contratación de migrantes sin riesgo para el empleo nacional. A ver, vamos a analizar esta noticia. Hay un déficit de mano de obra local que el gobierno estadounidense ya ha admitido porque no hay suficientes trabajadores nacionales para cubrir las demandas del sector agrícola. No es algo que a nadie tome por sorpresa, pero sin duda el hecho de que haya esta aceptación gubernamental es muy importante, porque de forma implícita pues está aceptando justamente que la agricultura en Estados Unidos no funcionaría sin los migrantes. Ahora bien, ¿qué es el programa de visas temporales H-2A? Esta visa temporal permite a empleadores en Estados Unidos contratar migrantes para realizar labores agrícolas, pero pues como se especifica en la noticia, esta visa está enmarcada dentro de un justamente marco legal que permite, o que en este caso busca asegurar que estos trabajadores, estos migrantes temporales, no afecten de forma negativa al mercado laboral estadounidense. Básicamente lo que se busca es que estos migrantes se integren en la agricultura y que no haya, digamos, formas, porque se ponen ciertos candados para que no se puedan integrar tan fácilmente a otros sectores en donde pues sí hay mano de obra estadounidense o donde los estadounidenses sí quieren trabajar. Entonces esta noticia me parece muy importante, porque el que el gobierno de Estados Unidos acepte que la dependencia de trabajadores migrantes es crucial para mantener su productividad y la estabilidad del sector agrícola en su país, pues es algo que hasta cierto punto reafirma lo que todos conocemos, pero al poner el punto sobre la mesa, esto puede calmar un poco las aguas en temas de inmigración relacionada con el sector agrícola. Estados Unidos siempre va a requerir inmigrantes que trabajen en el campo
porque los ciudadanos de aquel país es uno de los últimos sectores en donde quieren trabajar y por ello los empleadores se quedan sin trabajadores. Vamos con la segunda noticia. México se perfila como principal importador de productos agrícolas de Estados Unidos. Esta es una noticia publicada en The Food Tech y dice que México está a punto de superar a China como el mayor importador de productos agrícolas estadounidenses, incluyendo maíz, sorgo, soya, trigo y arroz. Esta tendencia refleja una relación comercial sólida y en crecimiento entre ambos países, según Seth Meyer, quien es el economista en jefe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Analicemos un poco esta noticia. México ha escalado al segundo lugar en importaciones de granos de Estados Unidos, alcanzando un valor de 29,000 millones de dólares, muy cerca de los 30,000 millones de dólares que representa China. Obviamente esta noticia pues tiene muy contentos a los estadounidenses porque al final pues son cuestiones que nosotros como país le estamos comprando. Además, por cada dólar que Estados Unidos exporta a México, este envía $2 de vuelta, evidenciando una dinámica comercial beneficiosa para ambos países. Digo, la relación que se menciona aquí pues no está mal, ¿no? Por cada dólar de producto que le compramos a Estados Unidos, en este caso productos agrícolas, pues Estados Unidos nos compra $2. Nada mala relación, creo que pues tienen todo el derecho de estar contentos y al final pues también nosotros podemos seguirlo estando porque la relación se muestra sólida. Eso sí, a pesar de los retos como la sequía en México en los últimos años o como los conflictos globales, especialmente conflictos armados, la relación comercial entre México y Estados Unidos se mantiene robusta. Esto es lo que opina el economista en jefe de Luzda, Seth Meyer, garantizando el flujo constante de productos agrícolas. No hay más que decir, una muy buena noticia, sin duda el hecho de que la relación comercial agrícola entre Estados Unidos y México siga funcionando, pues es beneficioso para ambos lados de la frontera. La tercera noticia dice, estudio revela la propagación global del oidio en cultivos agrícolas. Esta noticia fue publicada en el medio de Packer y dice que un reciente estudio científico ha rastreado la dispersión mundial del oidio, que nosotros también llegamos a conocer como cenicilla o en muchos países se conoce como tal, una enfermedad fúngica que afecta a diversas plantas, incluyendo obviamente diversos cultivos agrícolas que son clave para la seguridad alimentaria global. La investigación destaca cómo este patógeno se ha extendido a nivel internacional, afectando la producción y la calidad de los cultivos. El oidio o la cenicilla ha sido detectado en múltiples regiones del mundo, lo que evidencia su capacidad para adaptarse a diversos climas y hospederos. Además, afecta a una amplia gama de plantas, obviamente se incluyen muchísimos productos agrícolas, especialmente frutas y hortalizas, lo que obviamente representa una amenaza significativa para la seguridad alimentaria y la economía agrícola en todo el mundo. Y bueno, se subraya la importancia de desarrollar estrategias de control. La expansión del oidio subraya la urgencia de desarrollar métodos efectivos de manejo y prevención para mitigar su impacto en la agricultura global. Y este tipo de investigaciones me agradan bastante porque al final de cuentas nos ayudan a entender, en este caso el tema de las plagas y enfermedades desde un punto de vista global, ¿no? De repente como países o incluso dentro de países en las regiones agrícolas se pueden establecer estrategias, pero a veces sus alcances quedan limitados porque al final tenemos que entender la globalidad de un problema como este. Obviamente el hecho de implementar soluciones a nivel global pues no es sencillo porque que muchos actores se pongan de acuerdo pues es complicadísimo, tirándole a imposible, pero nos ayuda este tipo de investigaciones a tener contexto sobre lo que está ocurriendo. Incluso podríamos llegar a comprender qué es lo que están haciendo en otros lugares del mundo y ver si eso es viable de aplicar en donde nosotros estamos, pues para combatir con éxito este tipo de situaciones. Hasta aquí estas 3 noticias de Agro 3x3. Cada 2 semanas les voy a estar compartiendo las 3 noticias más relevantes que encuentre, obviamente relacionadas con las últimas 2 semanas. Y ahora nos vamos a un par de columnas con 2 especialistas agrícolas que de forma recurrente, espero yo, nos van a estar aquí compartiendo algo sobre los temas que dominan. Vamos primero
con la maestra en Ciencias en Biotecnología Agrícola, Belnesi Bastida, quien en su columna nos habla sobre el fascinante mundo de la biotecnología agrícola, explorando cómo las innovaciones científicas están transformando la producción de alimentos, desde cultivos transgénicos hasta tecnologías como CRISPR-Cas9. Belnesi analiza su impacto en la sostenibilidad, seguridad alimentaria y los retos éticos que enfrenta esta disciplina. Hola, bienvenida y bienvenido. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Itzel Bastida y hoy quiero compartir contigo un tema fascinante, la biotecnología agrícola. Acompáñame y exploremos juntos cómo la ciencia y la innovación están transformando la manera en que cultivamos y producimos alimentos, haciendo posible un futuro más sostenible. Comencemos. Según la FAO, para 2050 será necesario aumentar en un 70% la producción mundial de alimentos para alimentar a una población que superará los 9.700 millones de habitantes. En este y los siguientes episodios exploraremos cómo la biotecnología en general y la biotecnología agrícola en específico contribuyen a alcanzar los objetivos globales de sostenibilidad y seguridad alimentaria, además de contrarrestar o ayudar a frenar el cambio climático. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, define a la biotecnología como la aplicación de la ciencia y la tecnología a sistemas biológicos y organismos vivos, así como a partes, productos y modelos de los mismos, con el fin de producir o alterar materiales vivos o inertes y procesos y proveer conocimientos, bienes y servicios. En otras palabras, esta ciencia agrupa todo el conjunto de técnicas, procesos y métodos que utilizan organismos vivos como las bacterias, hongos y virus, partes de ellos o sistemas biológicos derivados de los mismos. En sí, la biotecnología agrícola es una disciplina de la agricultura moderna. Emplea técnicas biológicas y moleculares como la ingeniería genética, el cultivo de tejidos y la selección asistida para conferir características deseables a los cultivos. Estos cultivos son conocidos como transgénicos o bien organismos genéticamente modificados, OGM por sus siglas. En la actualidad hay todo un debate acerca de los OGM y en lo personal considero que cada caso amerita un análisis específico. Mientras tanto, revisemos las bases. Los organismos genéticamente modificados son plantas, animales o microbios a los que se les ha modificado su ADN usando técnicas de ingeniería genética. La ingeniería genética permite a los científicos seleccionar el gen específico para implantar. Esto evita introducir otros genes con rasgos no deseados. La edición del genoma también es un grupo de tecnologías que brinda a los científicos la habilidad de cambiar el ADN de un organismo. Estas tecnologías permiten agregar, quitar o alterar material genético en ciertos lugares del genoma. Se han desarrollado varios enfoques de edición del genoma. Uno bien conocido se llama CRISPR-Cas9. Este sistema ha generado mucho entusiasmo en la comunidad científica porque es más rápido, más barato, más preciso y más eficiente que otros métodos de edición del genoma. ¿Cuáles son algunos de los beneficios y desafíos que incluyen o que ameritan estos alimentos transgénicos? Los posibles beneficios de los alimentos transgénicos incluyen alimentos más nutritivos con características organolépticas más atractivas para el consumidor, como puede ser sabor, textura, aroma y vida de anaquel. Algunas plantas son resistentes a la sequía, salinidad y al estrés hídrico, y también hay plantas que requieren menor suministro de fertilizantes o pesticidas. Además, un objetivo claro es un crecimiento más rápido en el desarrollo natural de las plantas. Sin embargo, estos organismos también enfrentan desafíos como el debate ético sobre los organismos genéticamente modificados, la aceptación pública y la necesidad de regulaciones claras. Además, el acceso desigual a estas tecnologías genera una brecha entre agricultores de países desarrollados y en desarrollo. De igual forma, algunas personas han expresado preocupaciones sobre los alimentos transgénicos, tales como creación de alimentos que pueden causar una reacción alérgica o tóxica, cambios genéticos inesperados y dañinos,
transferencia inadvertida de genes de una planta o un animal genéticamente modificado a otra planta o animal cuyo propósito no sea esta modificación, y alimentos que son menos nutritivos. Para cada caso en específico, como bien lo dije anteriormente, considero que amerita un análisis. Y en la actualidad hay organizaciones y hay fundaciones, organismos que se encargan de analizar cada uno de estos propósitos. De eso hablaremos más adelante. La conclusión del día de hoy: la biotecnología tiene un impacto transformador en la agricultura mundial. Sus avances como cultivos más productivos y sostenibles son esenciales para enfrentar desafíos globales. Sin embargo, es crucial superar barreras éticas, sociales y económicas para garantizar su adopción equitativa. ¿Qué opinas sobre el impacto de la biotecnología en la agricultura? Déjame tus comentarios y los retomaremos en el próximo episodio. Nos escuchamos en el siguiente. Hasta pronto. Excelente, muchísimas gracias a la maestra en Ciencias en Biotecnología Agrícola, Belnesi Bastida, por su participación. Ella va a estar participando aquí en el podcast de forma recurrente para hablarnos justamente sobre biotecnología agrícola y todos sus pormenores. Actualmente ella se encuentra laborando en Canadá en temas agrícolas y además colabora con la SMEAP, la Sociedad Mexicana de Especialistas en Agricultura Protegida, y por esta razón los quiero invitar a que se unan a los jueves de capacitación de la SMEAP, que como su nombre lo indica, pues cada jueves presentan un webinar gratuito con información técnica de muchísimo valor. Ahora vamos a pasar con la ingeniera agrónoma especialista en fitotecnia, Nancy Hernández, quien nos va a hablar en su columna sobre... Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Espero que hayan tenido un excelente comienzo de año. Hoy quiero agradecerle a Olmo por esta invitación, un espacio donde les voy a estar platicando un poco sobre las ornamentales, un poco de noticias, algunos datos curiosos. Yo soy Nancy Hernández y tengo un espacio en Mundo Ornamental. El día de hoy quiero contarles sobre la importancia que tienen algunas fechas importantes para el sector ornamental, ya que estamos muy próximos a celebrar el Día Mundial de la Nieve. Quizá muchos no lo conozcan o ni siquiera lo habíamos enterado de que estaba esta festividad, este día donde se conmemora algo importante. Celebrar la naturaleza en cualquiera de sus expresiones siempre es muy gratificante. El Día Mundial de la Nieve se celebra el día 19 de enero y quien lo instaura es gracias a la Federación Internacional de Esquí. Se celebra principalmente en todas las estaciones de esquí del mundo con actividades que invitan a practicar este deporte. Ellos son los promotores de este día en donde destacan la diversión que podemos tener, toda la belleza que se tiene, pero dentro del sector ornamental o para nosotros, que es el medio ambiente, ¿qué importancia tiene la nieve? Básicamente se refiere a que la nieve es un factor importante en el clima en el planeta porque su evolución se usa para predecir el futuro climático. ¿Recuerdan? Aquellas personas que viven cerca de los volcanes se pueden salir de sus casas, ven qué tan cargado tiene de nieve el volcán o los cerros altos que están a sus alrededores y ustedes van a decir, ¿va a ser mucho frío o no va a ser tanto frío? Esa es una de las principales ventajas y bondades que nos da la nieve. Tal es su importancia que se dice que el deshielo de los polos supone la modificación del eje de rotación de la Tierra. Recuerden que el polo norte y el polo sur están repletos de nieve. El manto de nieve que cubre la Tierra refleja gran parte de la luz solar, aproximadamente entre un 80 y un 90%. Se calcula que si en vez de nieve todas las precipitaciones en el mundo fueran en forma líquida, la temperatura media de los polos podría aumentar entre 5 y 10 grados centígrados, y eso solamente en los polos. A medida que nos vamos acercando hacia el ecuador, la temperatura con nosotros va a aumentar muchísimo más. Por eso es importante mantener la nieve lo más que se pueda para esa correcta regulación de las temperaturas del planeta. Sin nieve, obviamente van a desaparecer los glaciares, que son
las principales fuentes de reserva que tenemos de agua dulce. La nieve también nos sirve como hábitat para diversas especies animales y vegetales que sin ella perderían su lugar de nacimiento y sobre todo de desarrollo. Y algo curioso dentro del sector ornamental es de que en la nieve también vamos a tener la emergencia de flores. Esto es curioso porque la naturaleza es tan fantástica, tan, diría yo, delicada y curiosa porque nos da especies para todos los hábitats que podemos encontrar aquí en el mundo. Si decimos que la nieve es un lugar donde no podría haber vida, claro que sí lo hay, y también puede haber belleza. Y hoy quiero platicarles precisamente de esta curiosidad del sector ornamental que es la flor de las nieves, de Edelweiss. Es una planta silvestre que pertenece a la familia de las asteráceas. Quizá ustedes conozcan las flores del campo silvestres, estas que les llaman mirasol. Es una flor algo parecida en comportamiento. Su nombre científico es Lenthopodium alpinum. Es originaria de las cordilleras europeas y asiáticas y se puede encontrar en altitudes de entre 1500 y 3500 metros sobre el nivel del mar. Es una flor que crece en pastos pedregosos y donde hay mucha roca. Es decir, que no requiere de las mejores condiciones. Es una planta muy, muy resistente tanto a condiciones extremas de viento, de agua, de nutrientes y sobre todo de temperaturas. La flor es muy simbólica de los Alpes y es la flor nacional de Suiza. Algunas de las características que podemos encontrar en esta flor es que tiene cabezas amarillas cubiertas de pelusa, sus hojas son blancas y en forma de estrella, que eso es lo que tenemos como más atractivo de esta planta. Es una flor perenne, es una flor que soporta condiciones climatológicas extremas, es la más ruda de todas las flores que vamos a encontrar. Debido a estas características que tiene, no es tan común encontrarla, pero quienes la encuentran, que precisamente son los escaladores de montañas, aquellas personas que les gusta hacer aventura en los lugares más recónditos del planeta, son los que normalmente nos dan la evidencia de que estas plantas existen. Dentro de la medicina popular tradicional de los Alpes, se han utilizado extractos de esta flor para tratar dolores abdominales, algunas enfermedades respiratorias y, según ellos dicen, también algunas enfermedades cardíacas. Y pues hasta aquí la charlita de hoy. Saludos y que tengan un excelente fin de semana. Pues muy interesante esto que nos ha comentado la ingeniera Nancy Hernández. Ella va a estar aquí de forma recurrente hablándonos sobre temas ornamentales. Más adelante también nos va a presentar panoramas sobre la situación ornamental en México, en el mundo. Y la he invitado justamente porque sobre el sector ornamental he hablado muy poco aquí en el podcast. Y bueno, ella es una especialista que actualmente ofrece servicios de capacitación en temas relacionados con ornamentales y de hecho tiene su podcast Mundo Ornamental en el cual puedes aprender más sobre este sector. Búscalo en Spotify o en otras plataformas de podcasting. A continuación voy a pasar a la siguiente sección, que es una sección donde normalmente voy a presentar la entrevista del episodio, solo que en esta ocasión no va a haber entrevista. Y cuando ocurra así, pues básicamente yo voy a explicar un tema. Y quiero aprovechar que este es el primer episodio de este 2025 para hablar sobre un tema que me parece fundamental y es el tema: ¿puede un país obligar a otro a comprarle productos agrícolas? ¿Y por qué quiero tratar este tema? Porque hace muy pocos días en el grupo familiar, bueno, en uno de los grupos familiares en los que estoy, alguien de mi familia compartió un video de TikTok titulado Estados Unidos acaba de obligar a México a comprarle maíz transgénico. Y pues son de esas cuestiones que a lo mejor generan cierta polémica y que de repente se llegan a malinterpretar. Entonces vamos a hablar al respecto. Primero que nada, un país
¿realmente puede obligar a otro a comprarle un producto agrícola? Para entender esta situación, primero necesitamos explicar algunos conceptos clave. El primero de ellos es el de soberanía nacional, que nos indica que los países tienen el derecho a tomar sus propias decisiones comerciales. Es decir, hablando desde el punto de vista de la soberanía nacional, no, un país no puede obligar a otro a comprarle un determinado producto agrícola. Aunque aquí entra un segundo concepto, que es el de los acuerdos internacionales, que se trata de tratados, muchos de ellos comerciales, los cuales de una u otra manera sí pueden influir en las decisiones de compra entre países. Entonces, según la soberanía nacional, un país puede decidir a quién comprarle, pero la realidad es que la mayoría, si no es que todos los países, están dentro de acuerdos internacionales en los cuales, si ya los firmaron, o al menos si sus representantes los han firmado, es porque están de acuerdo en comercializar entre ellos, al menos entre los países firmantes. Es el famoso Tratado de Libre Comercio que tiene México con Estados Unidos y Canadá, el cual obviamente, pues aparte de toda la información que tiene muchísimas cláusulas para, de cierta manera, garantizar que los países firmantes van a comerciar entre sí. No tendría sentido en este caso, por ejemplo, para México firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá si no lo va a aprovechar. Pero obviamente en el va a aprovechar hay una cuestión implícita de que tiene que comercializar con estos dos países, así como los otros dos pues tienen que comercializar con México. Y bueno, aquí hay un tercer concepto que hay que explicar, que es justamente el tema de reciprocidad aplicada al comercio agroalimentario mundial, o en este caso entre países. Tomemos nuevamente el caso de México porque es el que está más fresquito en la mente de todos nosotros, porque pues perdió el panel que tenía con Estados Unidos, en este caso en el marco del Tratado de Libre Comercio, y eso implica que tiene que permitir la entrada de maíz amarillo transgénico, en este caso en teoría solamente para alimentación del ganado y para la fabricación de algunos productos industriales. México de una u otra manera está obligado. Estados Unidos no obligó a México, porque México, el gobierno mexicano, pues firmó ese tratado cuando hubo el primer tratado en 1994 y después la renovación hace algunos años, pues el gobierno mexicano la firmó porque como país nos conviene. Obviamente al firmar ese tratado, pues no solamente es aprovechar aquello que nos convenga, sino que también debemos ser recíprocos con nuestros socios comerciales, en este caso Estados Unidos y Canadá, y pues también debemos darle entrada a algunos de sus productos. ¿Qué pasaría si el gobierno mexicano no acata la resolución del panel y dice, pues ¿sabes qué? No voy a permitir la entrada de maíz transgénico amarillo? Bueno, está en todo su derecho de hacerlo porque pues existe la soberanía nacional, en este caso de México, pero desde el punto comercial sería un suicidio y desde el punto comercial agroalimentario pues sería un mayor suicidio. ¿Por qué? Porque a México nos conviene tener buenas relaciones comerciales con Estados Unidos, porque si bien ellos nos van a mandar maíz transgénico amarillo, nosotros siempre les hemos mandado un montón de productos agrícolas, en este caso obviamente enfocándonos solo al agro. Ya si nos vamos a otras industrias, pues hay acero, hay vehículos, hay un montón de cuestiones, ¿no? Pero desde el punto de vista agro, pues obviamente nos conviene estar en ese tratado, y ese tratado es el que nos obliga a nosotros, en este caso, a comprarle maíz amarillo a Estados Unidos, en este caso maíz transgénico, porque recuerden que el tratado se llama Tratado de Libre Comercio. Obviamente no es libre al 100%, siempre va a haber ciertas restricciones, ciertos aranceles, ¿no? Como por ejemplo los que ahora ha mencionado el nuevo presidente o el presidente por segunda vez de Estados Unidos, Donald Trump. Que bueno, no es que obviamente los quiera imponer o los imponga así nada más como así, ¿no? México también, si ve alguna injusticia, pues en su momento podría iniciar un panel como lo hizo Estados Unidos con el caso del maíz transgénico. Ahora bien, aquí hay un punto bien importante que es el tema de la geografía. La geografía sí o sí nos obliga a tener buenas relaciones con nuestros vecinos. Se aplica pues prácticamente para cualquier país. Oye, si tienes un país vecino, pues lo más adecuado desde el punto de vista agroalimentario es que por lo menos tengas buenas relaciones con ese país.
Tendría poco sentido decir México no quiere comercializar con Canadá y con Estados Unidos y va a comercializar con Nigeria, ¿no? A lo mejor Nigeria en algunos productos le puede dar un precio más barato o a lo mejor le puede comprar muchísimo producto a México, pero obviamente estamos hablando de que Nigeria está a medio mundo de distancia y puede haber disrupciones, como ya todos hemos sido testigos, de que puede haber cuestiones que afecten el transporte aéreo, marítimo, terrestre a nivel global y que eso obviamente afecte el comercio. México, al tener a un lado Estados Unidos, que por cierto sigue siendo el mayor mercado consumidor de productos agrícolas frescos del mundo, bueno, ahí tendría que checar los datos de China e India, porque obviamente la competencia se va a poner interesante en los siguientes años. Pues México, por ubicación geográfica, está obligado a comprarle ciertas cuestiones a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, por ubicación geográfica, de cierta forma está obligado a comprarle a México ciertos productos, así como también a Canadá, ¿no? Tendría poco sentido decir, en este caso por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿sabes qué? No le compramos a Canadá ni a México, le vamos a comprar todo a Perú y a Chile. Sí, Perú y Chile pueden aportar muchísimo, pero obviamente cuando haya disrupciones, pues Perú y Chile están en el otro hemisferio del mundo, o sea, están más lejos, ¿no? Entonces, en este caso, pues obviamente hay cierta cuestión de reciprocidad. Y aunque no existe pues una obligación como tal, pues como les digo, al firmar este tipo de tratados, y ahorita también hay otras formas de influencia que les voy a comentar, pues obviamente ya en la práctica podríamos decir, pues ¿sabes qué? Sí estás obligado a comprarle esto o porque de otra manera a lo mejor si no le compras eso, pues te van a bloquear esto otro, ¿no? Que también es lo que puede pasar. Oye, ¿qué pasa si México... Si no existiera el tratado y no existiera el panel y México no le quisiera comprar maíz amarillo transgénico a Estados Unidos, pues a lo mejor Estados Unidos diría, ¿sabes qué? Pues te voy a comprar menos carros o me vas a mandar menos acero o cualquier cosa, ¿no? O sea, siempre hay esta cuestión de que no puedes decir un no rotundo, en este caso a nivel país. ¿Por qué? Pues porque comercializas muchísimas otras cosas con esos otros países. ¿Cuáles son otras formas de influencia? Bueno, ya mencionamos los tratados comerciales, pero también hay formas de presión económica y política. Puede haber sanciones, puede haber aranceles, puede haber subsidios que hacen que un país pueda ser más competitivo en un determinado producto frente a otros. Sanciones, por ejemplo. Oye, ¿sabes qué? Que hay un problema de seguridad con el aguacate en Michoacán, entonces lo sancionamos y cerramos la frontera una semana. Eso impacta de forma directa e inmediata a la industria aguacatera en México. El tema de los aranceles, no siempre ha estado ahí en la línea el tomate mexicano. México envía muchísimo tomate fresco a los Estados Unidos, lo cual obviamente de una u otra forma afecta a los tomateros, por ejemplo en Florida, que siempre han buscado que se le imponga un arancel al tomate mexicano para que ellos puedan ser competitivos. ¿Qué es un arancel? Pues es cobrarles un extra por pasar la frontera, de forma que cuando el tomate mexicano llegue al mercado, pues tenga un precio superior y la gente, de alguna u otra manera los consumidores, pues opten por el tomate de Florida, que pues en estos casos donde no hay un arancel, pues no compite en precios a lo mejor de forma directa con el tomate mexicano, ¿no? Subsidios, ¿qué podría pasar en Estados Unidos? Oye, ¿sabes qué? Pues vamos a darle subsidios a los productores de berries para que se vuelvan ultra competitivos en comparación con los mexicanos, y eso obviamente pues puede llegar a afectar la industria nacional mexicana de berries. Entonces todas estas herramientas se pueden utilizar para generar cierta presión en el tema de comercio agroalimentario. Y bueno, también existe otra cuestión que es el tema de la dependencia y la cooperación, ¿no? Por ejemplo, China importa muchísima soya de Brasil y de Argentina. Si Brasil y Argentina no le venden soya a China, China se queda sin soya y la utiliza para un montón de productos alimenticios. Pero aquí, por ejemplo, hay un tema de amplia necesidad. China, aunque produce cierta soya, pues no produce toda la cantidad que necesita y por eso tiene que depender muchísimo de estos dos gigantes sudamericanos que le exportan soya. En este caso, entonces hay una necesidad en la que pues no le puedes decir que no a estos países, simple y sencillamente porque tú no tienes lo necesario y dependes de ellos, ¿no? En el caso de Estados Unidos y México hay muchas cuestiones de interdependencia en donde Estados Unidos pues no produce ciertos alimentos que su mercado requiere y México los tiene, y en el caso inverso, por ejemplo, nuevamente volvemos al maíz amarillo para alimentar al ganado y hacer productos procesados, pues México no es autosuficiente en producción de ese maíz, entonces pues no le puede decir tampoco que no a Estados Unidos porque se necesita eso para que la industria nacional funcione. Entonces, desde el punto de vista del derecho internacional,
Un país no puede ser forzado a comprarle a otro un determinado producto agrícola, aunque hay muchísimas formas, como ya vimos, de que ese país sea influenciado para que le compre. Y aquí entra el concepto de globalización, que como ya les he comentado en episodios anteriores, estamos llegando, si no es que ya estamos en el fin de la era de la globalización, en la cual básicamente lo que nos decía este sistema político mundial es de que cualquier país podía elegir entre diferentes proveedores en el mercado agrícola. ¿Por qué? Porque tenías acceso a prácticamente todo el mundo. Ahora estamos en el fin de la globalización, entrando a una era de bloques donde si no estás con Estados Unidos, entonces estás con China o estás con India o estás con Rusia, y eso obviamente pues puede cerrar ciertas puertas. De hecho ya lo está haciendo. No es como que se pueda obtener un producto de cualquier país del mundo, porque ahora hay que checar que ese país no esté en conflicto con nuestros países amigos. Y bueno, esto es solamente una pincelada de lo que implican las dinámicas, en este caso relacionadas con el comercio agroalimentario mundial. Y aunque a veces hablamos muy en cuestiones macro, pues todo esto termina por afectar a los consumidores. Los consumidores somos todos. De repente vemos que los precios bajan, que los precios suben muchísimo, y a veces no sabemos incluso por qué pasa. Bueno, porque son una gran cantidad de factores los que confluyen y los que habría que analizar para poder explicar este tipo de situaciones. Eso sí, obviamente para decirle que sí a un país, para decir sí te voy a comprar determinado producto, pues obviamente el otro país tiene que ver una potencial ganancia, ¿no? Volviendo al caso de Nigeria, que mencioné, este país africano, si llega, y ojo que en estos momentos no sé exactamente cuál sea la relación comercial agroalimentaria entre México y Nigeria, tendría que investigarla, pero si llega a Nigeria y dice, ¿sabes qué? Pues yo te vendo este producto porque tengo un montón, México podría decir, ok, no me interesa porque mi gente no lo consume, o podría interesarme para la industria, pero yo te voy a vender esto otro, o yo que gano a cambio de importarte ese producto. Siempre va a haber este tipo de cuestiones sobre la mesa, porque si un país no gana algo, pues obviamente sí, en cualquier momento puede decir, pues te dejo de comprar. Al fin y al cabo, por ejemplo, en este caso en Nigeria, estás lejos, al otro lado del mundo, no tenemos conexión directa, a lo mejor en tema geográfico, en tema político estamos totalmente diferenciados. Entonces sí podría haber momentos en los que un país, y de hecho debe haber muchas veces en los que ocurre que un país dice, ¿sabes qué? Pues no me interesa comprarte esto. Pero cuando son tus aliados, tus amigos cercanos, los que geográficamente están ahí, pues, o a los que te interesa venderle algo importante, pues seguramente estás de una u otra manera como país obligado. Hasta aquí este tema, espero que les haya parecido interesante. Déjenme sus comentarios en Spotify, en la página web podcastagricultura.com, en iVoox o donde sea que me escuchen y me puedan dejar un comentario. Ya para finalizar, vamos con un par de chispas del agro. Estas son colaboraciones mucho más breves, ya que a ciertos contactos les envío determinadas preguntas o les digo que me expliquen determinados temas, y esto es lo que me dicen. Primero viene Omar Colán de Enbioterra, quien nos explica algunos de los principales indicadores ambientales que debemos de considerar si queremos hablar de agricultura sostenible. Y estos indicadores pues se deberían de incorporar dentro de un paquete de sostenibilidad. Vamos a ver qué nos dice Omar. ¿Qué indicadores ambientales hay que considerar para hablar de agricultura sostenible? Entendiendo la agricultura sostenible o la sostenibilidad como un paradigma del desarrollo de las sociedades en el siglo XXI, existen cada vez más paradigmas que se pueden ir introduciendo en agricultura. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la huella de carbono, ¿no? ¿Cuánta emisión de CO2 se requiere por cada hectárea de cultivo sembrado? Porque estamos hablando de que se transportan fertilizantes químicos sintéticos desde plantas que pueden estar en el mismo país o lejos. Entonces, esas emisiones de CO2 tienen un impacto en el ambiente, ya sea que se transporten por suelo, ya sea que se transporten por barco o por avión. Estamos hablando del tema, por ejemplo, de la cantidad de residuos sólidos, hablemos de envases que se quedan botados en los ambientes y que son un contaminante del suelo, del agua. Entonces, estos indicadores también se deberían incorporar dentro de un paquete de sostenibilidad en el agro. Podemos ir hablando de trazas de pesticidas en alimentos que influyen sobre todo en el tema de la salud humana. Estamos hablando también, por ejemplo, de captura de carbono. Los suelos que no son arados o volteados
tienen la capacidad de ser sumideros de carbono, se captura CO2, no solamente las plantas capturan CO2, el suelo a través de las bacterias fotosintéticas o las cianobacterias tienen la capacidad de captar el CO2, por lo tanto reduce la cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, mientras más agricultura sostenible hagamos, capturando carbono, tenemos mejores beneficios en el ambiente. Y así podríamos ir hablando sobre huella de agua, el impacto que generan los agroquímicos en la fertilidad biológica, en la pérdida de diversidad microbiana. Suelos con mayor diversidad de microorganismos son suelos más sanos, más equilibrados, mejor productivo. Entonces, se están desarrollando nuevas herramientas en las que se incluyen estos criterios de sostenibilidad, ya sea dentro de certificaciones ambientales, pero también a mediana y pequeña escala. Muchísimas gracias a Omar por su respuesta. Ahora vamos con Aarón Díaz de Agrotech Berries, quien nos comparte los principales motivos por los que una empresa de producción agrícola puede tener problemas para encontrar a los trabajadores adecuados que necesita para la realización de las actividades en campo. Te menciono los distintos puntos. Número 1, no tienen claridad de lo que ofrecen como agrícola y a veces tratan de diferenciarse solamente, por ejemplo, como el pago, porque si ven que solamente están ofreciendo trabajo y no un estilo de vida, no una forma de ser, no valores, no otras cosas muy importantes, pues eso es un aspecto que empieza a ser diferenciador contra otras agrícolas. Si no tienen instalaciones adecuadas para su personal, para que trabajen, tanto si ofrecen transporte que sea adecuado, como si ofrecen el servicio de que vaya alguien que sea la persona puntual y que tenga una forma de atender adecuada también para el capital humano. Si no tienen claro también los valores que tienen en su equipo, en su empresa y cómo los deben de transmitir su esencia a todos los integrantes, tanto externos como internos. Si no tienen claro también su propósito como empresa, si no tienen claro el perfil de puesto, cómo debe llegar, cómo se debe presentar, qué valores debe de tener esta persona, cómo se deben de manifestar, cómo los debes de localizar, cómo debes de hacer esas entrevistas, porque muchas veces contratan nada más porque respiran las personas. Si no sabe buscar o dónde buscar al capital humano agrícola, si nada más busca como con los reclutadores, que no es que sea malo, si no sabe también transmitir o venderse como una agrícola muy atractiva. También si su cultura organizacional y el propósito de la empresa no están alineados o no son atractivos, pues también el personal no va a llegar. Si no son buenos productores, si no hay productividad en la huerta, pues también qué van a cosechar, ¿no? ¿Qué van a trabajar? Si hay un desorden, también no es nada atractivo para el personal. Al personal le gusta el orden. Si no invierte en su personal, si no lo capacita, influye también. Si no son una agrícola que busca la innovación constante, la mejora continua y son una más del montón, pues también va a generar dificultad para contratar capital humano. Pues no, todo tiene que ir alineado. Si no tienen también estrategias de trabajo con su personal para crecerlos, para desarrollarlos, va a generar muchas dificultades. Y si no hay rendimientos, si no hay buen trato o si no se tienen ambas, pues es complicado. En general no es un solo punto, son varios que en conjunto y en común influyen y transmiten y generan atracción hacia el capital humano y estructura para poder trabajar con ellos. Excelente, muchísimas gracias a ambos por estas breves chispas del agro. Sin duda, el poder escuchar otras voces es muy importante, no solo para mí, espero que también para todos ustedes, porque nos da una mayor amplitud en nuestra visión sobre el agro. Hemos llegado al final de este episodio, espero que les haya resultado interesante la información. Muchísimas gracias a todos los participantes. Si gustan pueden compartirme sus comentarios sobre qué les ha parecido este episodio, qué les ha resultado más interesante. También pueden contactarme si ustedes quieren participar en alguno de los episodios o incluso si quieren recomendar a alguien para que yo lo entreviste. Por cierto, paréntesis, el próximo episodio tengo una entrevista muy buena con una profesionista del agro que se dedica al mundo ornamental, específicamente a la maquilación de plantas para la venta. Esta persona y su equipo no venden directamente plantas a público en general, sino que le hacen a grandes empresas que venden plantas, ellos se las hacen y vamos a conocer toda su historia con mucho detalle.
Cierro paréntesis, muchísimas gracias por estar ahí, yo me despido de ustedes, espero que tengan excelente semana, hasta luego. Por cierto, sigue abierta la convocatoria para el grupo de comunicación y marketing para pequeños agronegocios. Hay ya algunos interesados, pero todavía no juntamos el número que les comenté para empezar. Si quieren saber de qué se trata, pues visiten el episodio 499. Ahora sí, hasta luego.